porque siempre estas sesiones las dejamos luego en el canal de YouTube de la red, ¿ya? Entonces, ahí se supone que estamos grabando, ¿no? Como que no me dijo nada, ninguna vez. Sí, ahí estamos, perfecto. Ya. Bien, ahí estamos. Muy bienvenidos, muchas gracias. Y buenas tardes a todos los que están acá. Veo que, como nos comentó recién Jorge, hay muchas caras nuevas, así que eso nos pone muy contentos porque quiere decir que estamos llegando a más personas. Para los que no nos conocemos, mi nombre es Teresa Díaz, yo dirijo la Red Nacional de Territorios Creativos, y esta es una red de colaboración que reúne a 13 territorios de la red de Chile, que estamos en 9 regiones, desde Arica hasta Magallanes, que es lo más austral. Em, y lo que hacemos nosotros en la red es justamente este tipo de iniciativas, de vincularnos, de trabajar en red, de trabajar también colaborativamente. Entonces, por eso que me hace muy feliz ver que siempre se van sumando nuevas personas a estos encuentros. Em, Como ya todos saben, hoy día es el encuentro número 4 de 5 y estamos terminando el año con estos encuentros que justamente lo que busca es entregar herramientas a los socios de esta red, ¿ya? Herramientas concretas, herramientas que puedan servir, conocimientos nuevos, y siempre estamos invitando a un experto que nos pueda ir guiando en diferentes temas. Entonces, hemos pasado por el tema de financiamiento, sostenibilidad, narrativa, como fue la última vez, y hoy día vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos, y no solamente a los artistas y creadores, sino que a todos los que componemos la cadena de valor de la economía creativa. Entonces me parece que hablar hoy día de propiedad intelectual y derecho de autor es un tema que nunca pasa de moda, y siempre creo que es importante estar también refrescándolo, porque también aparecen, ¿no es cierto?, nuevas herramientas, como lo vamos a ir también comentando con Claudio en esta sesión. Bueno, hoy día tenemos un gran invitado. Les quiero presentar a Claudio Osa y les quiero leer muy brevemente su biografía para que sepan la experiencia y de dónde viene Claudio. Claudio Osa es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un diplomado en liderazgo y habilidades directivas en la gestión pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es máster en patentes, marcas y propiedad intelectual de la empresa por la OBS Business School y la Universidad de Barcelona en España. Actualmente es el conservador del Registro de Propiedad Intelectual de Chile y jefe del Departamento de Derechos Intelectuales y de Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Recientemente, Claudio ha sido elegido también como vicepresidente del Grupo Chileno de la Asociación Literaria y Artística Internacional. Ha participado también apoyando a distintos equipos negociadores representando a Chile en foros internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos. Su labor docente abarca programas de pre y posgrado en universidades chilenas y extranjeras, contando con múltiples publicaciones en su especialidad. En el contexto latinoamericano, es profesor del curso especializado de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI y expositor invitado en cursos de verano sobre propiedad intelectual en Chile y México, organizados por la OMPI junto a INAPI e INPI respectivamente. Claudio, muy bienvenido. Para nosotros es un honor tenerte hoy día en este espacio. Sabemos que tu agenda es muy intensa y por lo mismo también agradecemos que nos puedas regalar esta hora de conocimientos y de experiencia. Antes de darte la pasada, Claudio, les quiero contar que el formato de hoy día empieza primero con una exposición de Claudio y luego vamos a abrir unos 10 minutos, idealmente, un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, los invito a que durante la charla de Claudio, si es que hay alguna pregunta, duda o comentario que hacer, que lo vayan escribiendo para que no se nos olvide, o lo ponen en el chat y luego al finalizar vamos a juntar estas preguntas para que Claudio nos pueda ir guiando, ¿ya? Y antes de pasar a escucharte, Claudio, los quiero invitar a sacarnos una foto a todos los que estamos presentes hoy día. Entonces, los invito a abrir sus cámaras, los que pueden y quieren, por supuesto,
Joja, ¿tú podrías sacar las fotos y nos vas avisando? Perfecto, ahí estamos abriendo pantallas, muy bien. Y estamos con un buen número de asistentes, 33 personas, genial. Bien, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, sí, bien. Y la segunda pantallita, buenísimo, excelente. Ahí silencié. Perfecto. Genial. Claudio, el micrófono es todo tuyo, bienvenido y nuevamente muchas gracias por estar acá en esta red nacional. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Imagino que me escuchan bien. ¿Sí? Dedito para Sí, arriba. Muy bien. súper bien, Perfecto. perfecto. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, mm, con una presentación que espero poder cargar. Que ahí está. Sí, ahí estoy, ahí te vi Me, el me perfecto. confirman. Yo te aviso. Se está compartiendo, ahí se ve, si lo pusieras en pantalla Sí, en modo completa, presentación. Sí. Déjame un eso, segundo y que con eso estamos ok. esta barrita del Zoom. Perfecto, ahí se ve súper bien, Claudio. Y estás en silencio, eso sí. Claudio, estás con el micrófono muteado para que lo abras. Ahora sí, Ahora perdón. sí, eso y la Sí, pantalla, si la pudieras poner en pantalla la, completa como sí. presentación, ahí estaríamos listos para Ahí sí comenzar. lo ven bien. Ahí está súper, perfecto. Ya. No tengo la columna de participantes a la vista. Ahí sí, ya. Yo te voy indicando cualquier cosita, pero estamos Ok. perfectos para que empieces. Bueno, vamos a abordar el tema que tenemos en pantalla, fundamentalmente qué pasa con aquellos esfuerzos creativos que convertimos en activos de propiedad intelectual y por qué se vincula esto con una actividad que se denominan industrias creativas. Y también, finalmente, vamos a tratar de abordar muy brevemente los desafíos y oportunidades que ofrece la aparición de herramientas de tecnología disruptiva como la inteligencia artificial y qué puede ofrecer a este tipo de actividad como oportunidades. Lo primero que hay que ver de relevancia en los activos intangibles es que es muy importante que quienes trabajan en el área creativa tengan la capacidad de identificar y reconocer cuáles son estos activos que están generando. ¿Ya? Parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero es un ejercicio que es muy importante que ustedes mismos tengan la capacidad de hacer, autoanalizar qué es lo que han ido generando y que puede tener un valor desde el punto de vista creativo y que puede ser atractivo para cualquier tipo de audiencia y que puede ofrecer un rescate o un aporte de su diversidad cultural y conectar esa creatividad con territorios y promover la aparición de ciudades creativas e industrias creativas. En segundo lugar, es importante que ustedes establezcan desde el punto de vista de la relevancia que esos activos tienen por categorías. Estos son los más importantes que yo tengo, estos son unos de calidad intermedia y estos ya son descartables, que no sería mucho lo que se podría hacer con ellos. Es importante también que se asesoren en esa fase porque a veces lo que para uno puede ser poco relevante puede ser muy atractivo para otros. En tercer término, es importante que hagan uso de esta triada que se llama informar, conocer y utilizar los mecanismos jurídicos de protección y acceso, lo que se denomina como IQ. ¿No? Es importantísimo que ustedes sepan qué normas son las aplicables para la actividad que ustedes desarrollan y no solamente a nivel local, sino que también a nivel internacional. Y finalmente se recomienda que la gestión de lo que son capaces de producir, aquello que los inspira, aquello que ustedes son capaces de transmitir desde el punto de vista de su perspectiva de la realidad, sea gestionado estratégicamente. ¿Y eso para qué? Para facilitar la protección de esos activos y su intercambio con otras personas, audiencias, mercados, etc. Ahora bien, ¿por qué hablamos de economía creativa en vinculación con el derecho de autor? Algo que parece como que se repele un sector con el otro, no es así, todo lo contrario, van de la mano, juntan
la capacidad creativa de las personas, conectan con la aparición de ciudades creativas que pueden ser más atractivas para esas personas para desarrollar su actividad y finalmente son un foco de fortalecimiento de la actividad que denominamos como industria creativa, que se vincula con los emprendimientos que fundamentalmente se basan en la actividad creativa de personas naturales, ¿ya? Y que pueden asociarse y generar instituciones creativas o industrias creativas, empresas. Cuando hablamos de obras intelectuales, lo fundamental aquí es el factor humano. Partimos de un elemento que es base. Las obras intelectuales son creadas por humanos, no por herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas siempre van a ser un apoyo. Y lo primero que hay que decir acá es que la creación, el acto de la creación, es un derecho humano y está consagrado en una regla de balance desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos que junta este potencial creativo y su protección con la participación cultural. ¿Y esto qué significa? Que tienen igual relevancia a nivel universal los derechos de los creadores como los derechos de todo ciudadano de poder acceder al conocimiento, de acceder a la cultura y también circular estas obras, estas producciones intelectuales a través de los mercados, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos una relación de protección de intereses que en el mundo analógico era básicamente, por un lado, el interés de los creativos y por el otro, el interés del público que quería acceder a lo que esos creativos generaban. Pues bien, esa fórmula ha ido variando con el tiempo con la aparición de las tecnologías y su incidencia en la labor creativa y por lo tanto tenemos un tercer grupo de interés que se inserta entre los anteriores, que es el de tecnología, medios y telecomunicaciones, conocido por la sigla TMT, y que básicamente son los proveedores de conectividad y redes de telecomunicaciones que hacen circular las creaciones generadas por los autores, las prestaciones de los artistas y las instituciones e industrias creativas a través de esas redes para facilitar el acceso de los consumidores de telecomunicaciones y contenidos. Nosotros colaboramos con todo este universo desde una labor eh, básicamente de hacer la trazabilidad posible desde que esos activos son generados hasta que son traspasados o perece su protección a través del tiempo. En la ley se establece que el sistema de registro no es de carácter obligatorio, pero es muy conveniente hacer el registro porque eso facilita la formalización de las posibles alianzas, negocios, intercambios, transferencias de los activos a través del tiempo y también nos permite contar con una prueba preconstituida que nos da una mayor seriedad en el mercado y también nos permite facilitar la protección en caso de uso no autorizado de los activos. Tenemos una misión como servicio público que es gestionar un sistema de registros y también promover la protección de estos derechos, por eso estoy aquí hablando con ustedes, y tenemos la visión de permanentemente ir mejorando los servicios para ofrecer servicios registrales que sean, primero, desconcentrados, una labor importante en Chile, ya que nuestra oficina es solamente en Santiago y requiere ampliar su espectro de acción a todos los territorios, y para ello contamos con procesos automatizados que nos han facilitado esa labor. Y nuestro sueño, por supuesto, es contribuir a una cultura de respeto por los derechos de propiedad intelectual en Chile y en el resto del mundo. Ahora bien, ¿cuál es nuestra regulación aplicable? La ley es la querida ley 17.336 que dice ser sobre propiedad intelectual, pero en la práctica es la que regula solamente el sector de derechos de autor y derechos conexos. La propiedad intelectual considera dos grandes sectores, el de derecho de autor y derechos conexos, pero el otro sector corresponde a otra entidad pública de registro y a otra legislación diferente, llevar toda la gestión de los derechos de propiedad industrial. Todo ese universo se llama propiedad intelectual, así que nosotros solamente vemos el lado del derecho de autor y conexos. Dicho esa aclaración, nuestra base legal es la Constitución Política de la República. En el artículo 19, número 25, se garantiza la libertad de creación y también los derechos de autor y la propiedad intelectual en general. Nos establece un marco regulatorio, esta ley 17.336, que es desde el año 1970 que la tenemos en aplicación, se ha ido modificando diversas veces, pero en la práctica su columna vertebral sigue siendo la misma. Y en su artículo 72 se establecía que
en nuestro registro que tenemos a cargo, deben inscribirse todos los derechos de autor y conexos que esta ley establece. Ya hice la salvedad de que el registro es voluntario, pero si se requiere hacer el registro de estos derechos, el lugar adecuado, de acuerdo a la ley, y el que corresponde utilizar es el registro de propiedad intelectual que gestiona el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, ¿no? Independientemente que haya otro tipo de sistemas de registro, por ejemplo, en el ámbito del libro, que está el ISBN a cargo de la Cámara Chilena del Libro. No se excluyen los registros, todo lo contrario, sigue siendo el principal, el que llevamos nosotros, que es público, y los otros son registros privados que también coexisten con este registro público, por ejemplo, los registros que llevan las entidades de gestión colectiva como la SCD. Y el artículo 90, si bien dice que crea el Departamento de Derechos Intelectuales a raíz de la modificación que creó el Ministerio de las Culturas, como les dije, este departamento existe desde que se publica la ley 17.336 en el año 70. O sea, es como que nos recreamos, pero lo único que cambió fue la dependencia de este departamento que antes estaba en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que ya no existe, y se traspasa a este nuevo servicio que se llama Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. ¿Mm? Ahí se consagran nuestras funciones y además ellas están detalladas en un decreto supremo, el 277 del año 2013, que establece el reglamento de ejecución de la ley de propiedad intelectual en este sentido. Ahora bien, ¿cómo se compone el sistema de registro que gestionamos? Tenemos registros públicos separados para la materia de derecho de autor y para la materia de derechos conexos. Y otro registro aparte es el de seudónimos, pero que tiene la particularidad de que recibe este registro de nombres ficticios por los cuales se identifica a una persona que se desempeña en el área creativa o que quiere ocultar esa identidad eh, regularmente. Ese unifica tanto los seudónimos asociados a derecho de autor y a los de derechos conexos, pero tiene la particularidad de que es el único registro que, a pesar de que es gestionado por un organismo público, es de carácter reservado. ¿M? Por lo tanto, solamente el titular del derecho sobre ese tipo de registros podrá acceder a esa información y no terceros. En cambio, en los otros dos registros, el de derecho de autor y el relativo a derechos conexos, cualquiera puede pedir y acceder a esa información. ¿M? Eso funcionaba así desde siempre, desde que Chile tiene sistemas de registro, desde que existe como república, y ha ido evolucionando a un sistema de registro digital, que es el que actualmente se utiliza en un 98-99% de las oportunidades, que se concentra ahora en una eh, plataforma que denominamos Centro de Registros Integrados Nacionales, o CRIN. Y ahí establecimos que la gestión, justamente para favorecer la desconcentración y llegar con un carácter más inclusivo a todos los territorios posibles, inclusive afuera de Chile, se necesitaba esta plataforma que tiene altos estándares y que a nivel internacional funciona con reconocimientos bastante habituales de que es muy operativa, muy ágil y muy simple de usar. Ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema de registro, ¿por qué es importante hacer la trazabilidad desde que nacen las obras hasta que termina su tiempo de protección? La ley establece en Chile que las obras creadas por autores, personas naturales, van a estar protegidas por todo el plazo de vida de esa persona y un plazo posterior al fallecimiento de esa persona. Entonces, consideramos toda su vida más 70 años después de que ésta fallece. Por lo tanto, estamos hablando con facilidad si esa persona vive lo que en promedio están viviendo los chilenos, más de 100 años con total tranquilidad y hasta unos 120, podría ser muchos casos que sea factible que lleguemos a esos niveles, pero dependerá, como les digo, del hecho base que es la duración de la vida de esa persona. Eso genera distintos desafíos, pero también genera ciertas certezas porque nosotros, al saber cuándo fallece una persona y contamos esos años posteriores, podemos saber cuándo este activo queda en condición de ser utilizado libremente por todas las personas. Ya no existen restricciones de acceso, sino que son totalmente eliminadas y entra en lo que se denomina el dominio público, lo que genera ventajas de que ese contenido puede ser reanalizado, reinvestigado y reciclado desde el punto de vista de reincorporarlo al circuito comercial, quizás por una nueva versión de adaptación que tiene una protección independiente al eh, activo que le ha servido de base de inspiración. Y en el tiempo intermedio que todavía el conocimiento está protegido,
por estos derechos, existe una regla de balance que nos permite acceder a esos contenidos y realizar ciertos usos restringidos cuando el legislador lo ha considerado expresamente en la norma y así lo ha descrito, y generalmente esa descripción es muy detallada y busca no generar un efecto adverso en aquel que es el titular o dueño de los derechos que están vigentes. Se llaman usos en general inocuos para el interés de ese titular del activo. Y cuando no tenemos ni excepciones ni la obra se encuentra en dominio público, bueno, obviamente hay que considerar obtener autorizaciones para el uso legítimo y generalmente esas autorizaciones exigen una retribución en beneficio de aquel que es dueño del activo o titular del mismo. Para ello tenemos no solamente el mecanismo de las licencias, sino que también podemos generar el traspaso o la transferencia o la cesión de esos activos mediante contratos. Y esos contratos sí que se deben registrar. ¿M? Entonces, ¿qué ocurre? La ley nos dice en qué forma puedo cumplir con ese registro, qué formalidades tiene y qué efectos genera el hacer el registro. Esto es, la validez de esos contratos van a tener efecto frente a los terceros desde que son inscritos y genera una garantía de certeza jurídica de que esas transacciones están correctamente efectuadas y generan un impacto en el cambio de dominio de esos activos. Ahora, para entrar ya en la materia más compleja, estamos enfrentados a un desafío que ya no es futuro, sino que está aquí, que es la inteligencia artificial y principalmente genera muchas dudas el aspecto de si podemos hablar de creación cuando utilizamos estas herramientas. Principalmente la duda que se genera es quién es el creador o el autor o qué es el aporte creativo que puede hacer una persona cuando utiliza estas herramientas o si no existe ningún aporte, ¿qué hacemos con lo que la inteligencia artificial puede generar en forma autónoma? Aquí se pone en la balanza de cómo se puede utilizar el marco normativo de los derechos de autor frente a esta aparición de estas herramientas disruptivas y si el marco legal es apto o debe modificarse, adecuarse, establecer normas más flexibles para recibir este desafío o si en definitiva vamos a tener que generar un marco legal independiente del relativo o aplicable a la materia de derechos de autor y de derechos conexos para regular estas materias. No hay ninguna solución todavía zanjada aquí a nivel internacional, por lo tanto estamos en una noticia en desarrollo. Ahora, vamos a entrar en la relación también de cómo conectamos propiedad intelectual, inteligencia artificial y economía creativa a continuación. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el proceso creativo? Bueno, ya existen distintos tipos de plataformas o herramientas que nos van a facilitar la generación de algo que puede ser bastante similar a lo que era el proceso creativo humano y ofrecernos alternativas que pudieran ser consideradas que son creativas, entre comillas, o en definitiva son engaños que pueden facilitar estas herramientas para asociarlo con un- una especie de analogía al proceso creativo humano sin que esto sea efectivamente dominado por un humano. ¿Ya? Y ahí está el desafío de que ya tenemos imágenes sumamente realistas que son generadas en forma autónoma por plataformas. Está DALL-E, Midjourney, también en música está AIVA y otras. Y esto genera todas estas preguntas. En definitiva, ¿la inteligencia artificial es una amenaza para el sector creativo o puede ser una herramienta muy útil para generar un mayor proceso creativo que pueda ser hasta explosivo y generar una oferta maravillosa de contenidos creativos que sean muy atractivos para las audiencias? Ahora, esto también va a requerir mucho de eh, conocer hasta dónde el uso de la herramienta es legítimo y, en otro término, podría ser considerado hasta una especie de falta de honestidad frente al público. ¿Ya? Y ahí se requiere definir cuán esencial es el aporte humano y
cuánto es la participación porcentual, por decirlo de alguna forma, del uso de la herramienta en el resultado que se le ofrece al público. Entonces, tenemos arte, que si pudiéramos decirlo, cuando está generado absolutamente por inteligencia artificial, ¿podría ser calificado de arte? ¿Es una obra intelectual? Cuando la obra tiene que tener un componente de originalidad que se asocia únicamente a la esencia de transmitir la personalidad que incorpora el creador específico o el grupo de creadores humanos específicos para ofrecer su concepto de la realidad a un público. Si está siendo intervenido con una herramienta tecnológica, esa intervención, si es absoluta de parte de la herramienta y solamente tiene una instrucción base, por ejemplo, hazme una propuesta de imagen de una ciudad futurista, como la que están viendo ahí en la imagen, y no hice nada más que eso, acto creativo ahí es igual a cero, en relación a la concepción tradicional que establece el derecho a autor. Segundo, determinar ese grado de colaboración entre herramienta tecnológica y ser humano es vital para definir si efectivamente se utilizó solamente para expandir la creatividad propia de ese ser humano o este ser humano solamente aprovechó algo que lo disfraza de creador cuando no lo es, y también el desafío de la creatividad en distintas áreas de la creación humana que antes se veían como muy complejas y ahora se facilitan con estos sistemas, por ejemplo, hacer partituras, que hay gente que escucha sonidos y los interpreta, pero no sabe escribirlos o trasladarlos a una partitura, y estos sistemas facilitan todo ese tipo de tareas. Ahora, desafíos que tenemos en este escenario es definir primero hasta dónde la creatividad humana llega y hasta dónde la creatividad apoyada por herramientas de esta naturaleza podría considerarse que todavía es un acto humano de creación. Y cuando estamos en una obra generada autónomamente por inteligencia artificial, bueno, ¿qué hacemos? En general, los países han adoptado una prudencia para ir actuando frente a estas nuevas herramientas. Hay mucha discusión en distintos foros, en UNESCO, en la OMPI, en la Organización Mundial de Comercio, en la OCDE, pero en general la solución es mantener el criterio de que el autor de una obra intelectual necesariamente sigue siendo solamente el ser humano, ni siquiera la empresa, solamente el ser humano, ¿ya? La empresa puede ser titular de estos derechos porque se los transfiere un ser humano o un grupo de seres humanos a través de una cesión de derechos, como veíamos, pero nunca la empresa es titular en calidad de origen de esa obra intelectual. ¿Ya? Por mucho que actúen ficciones legales que así lo digan en la obra por encargo, en otro tipo de obras específicas como la ley chilena, que sería el software, la generación de la creación se produce siempre en un ser humano. Por eso hablamos de un derecho humano, ¿ya? No un derecho económico, es un derecho humano antes que nada. Cuando surge esta inteligencia artificial generativa como una herramienta para apoyar la creación, hay que distinguir dos escenarios, que habitualmente definimos como una intervención generativa que es de apoyo versus una generación que es autónoma, que supera cualquier apoyo humano, ¿ya? Y en ese segundo caso no estaríamos hablando de creación, y en el primero sí podría darse dependiendo de cuál ha sido la incidencia de ese uso de la herramienta de inteligencia artificial generativa. Los países básicamente han ido adoptando distintas posturas. Tenemos China, Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que parecieran tener soluciones diferentes. Pero vamos a ver en la lámina siguiente que todavía estamos en la regla del enfoque tradicional. ¿Por qué? Porque en el año 2020, en China, el tribunal de Shenzhen, que es el especializado en materia de propiedad intelectual, establece que se podría reconocer derechos de autor para este contenido generado por inteligencia artificial, pero pone una condición, siempre y cuando exista intervención humana creativa, ¿ya? O sea, no es tan así que la inteligencia artificial puede tener derechos de autor o generar derechos de autor, sino que tiene esa posibilidad siempre que exista intervención humana creativa y que ella sea significativa en el proceso de generación creativa, ¿ya? Estados Unidos fue más claro desde un comienzo, ha dicho las obras creadas únicamente por inteligencia artificial no serán protegibles. De hecho, se rechaza el registro cuando se detecta ese tipo de
actividad o intención. La Unión Europea sigue la misma línea, no se reconocen derechos de autor para los contenidos que exclusivamente han sido creados por inteligencia artificial. Y Reino Unido pareciera haber estado también muy en la línea de lo que podría ser cercano a China, e inclusive más allá que los chinos, pero en realidad es una interpretación algo antojadiza de una ley que recibe como creación intelectual y cataloga esta como obra intelectual generada cuando la asocia a una analogía por las obras generadas por computadora. Pero aquí esta norma era bastante anterior incluso a la aparición de las herramientas que tenemos ahora a disposición. Por lo mismo, eso está orientado a una regla de software más tradicional y no software asociado a inteligencia artificial generativa de las que tenemos disponibles en la actualidad. Así que, mientras tanto, yo creo que seguimos en la línea de la concepción tradicional. Ejemplos, tenemos diversos ejemplos que nos permiten definir qué incidencia puede llegar a tener la inteligencia artificial con la generación creativa previa, que es lo que puede resultar afectado con el uso de esta herramienta, porque los desarrollos de inteligencia artificial necesitan entrenarse para ofrecer soluciones o propuestas creativas en definitiva. Y para ello pueden recurrir a estas obras que están libres, por ejemplo, en dominio público, como sería el caso del nuevo Rembrandt, que fue un experimento que trató de llevar a cabo pruebas con el entrenamiento de una herramienta de inteligencia artificial recurriendo a las obras de reconocido autor, eh, utilizando algoritmos de inteligencia artificial para que básicamente este fuera entrenado en cómo Rembrandt usaba técnicamente los trazos, su definición del color, del espacio, la perspectiva, etcétera, y generar cuáles eran las características distintivas asociadas a ese comportamiento creativo, lo que se llaman los patrones. ¿Ya? O sea, todos tenemos patrones de comportamiento y eso también se traspasa al ámbito de la creación. Entonces, definidos esos patrones, dicen, ya, ok, ¿cómo pintaría Rembrandt en la época que él vivía a un personaje de una edad aproximada masculino de 30 a 40 años? Bueno, el resultado lo tienen en pantalla. Esa es la interpretación que el modelo fue capaz de traducir en una propuesta histórica absolutamente artificial eh, y que simula, atención al aprendizaje que esta herramienta hizo, que imita una red neuronal humana, la perspectiva de Rembrandt como creador. Entonces, claramente hay una serie de elementos, una cadena que es bastante compleja, pero que también no es algo nuevo. La inteligencia artificial no es de ahora. Esto está debatiéndose hace más de 70 años, el concepto de inteligencia artificial. Lo que ha sucedido ahora es que la capacidad de procesar datos es altísima frente a la inicial hace 70 años. Entonces ahora estamos en una evidente situación de desafío de qué vamos a hacer con el genio que está escapándose de la botella o está intentando escaparse de la botella. Porque una vez que se nos escapa el genio, va a ser muy difícil volver a hacerlo que retorne a su entorno original. ¿Ya? Entonces, tenemos debates sobre qué pasa con ese resultado que tienen ahí en pantalla. ¿Cómo lo protegemos? ¿Se puede proteger? ¿Con qué lo vamos a proteger? ¿Con qué lo vamos a regular? ¿Es suficiente el marco regulatorio de los derechos de autor tradicionales o vamos a tener que decir que no nos resulta aplicable porque de partida, ¿quién es el autor de eso? Esa es la primera pregunta. ¿Es el que puso las instrucciones para que eso se genere? ¿Es el dueño de la plataforma? ¿Es alguien más? ¿Quién es? Segunda pregunta, si no soy capaz de resolverlo por ahí, ¿requeriría una legislación diferente a la de propiedad intelectual, pero que va a tener que conectarse y conversar en la aplicación práctica del día a día? Es otra opción. ¿Ya? Y la última sería, bueno, si no estamos tan seguros de esto, replanteémonos todo el modelo, lo que es bastante ambicioso y realmente con el multilateralismo que existe en esta materia,
puede ser un proceso muy largo y el mundo sigue avanzando y la gente del sector de innovación no tiene la paciencia de otros y finalmente ve frustrada su posibilidad de emprendimiento, inversión y avanzar en tecnología. Pero eso también se ha discutido antes con múltiples fenómenos que ya fueron superados, regulados y a través del derecho de autor pudieron avanzar, incorporando nuevas herramientas también normativas y que fueron facilitando el posible establecimiento y creación de nuevos modelos de negocio. Por ejemplo, eh, cuando se hablaba de esto mismo, esta situación de innovar versus seguir protegiendo a los creadores. Acuérdense de Napster, el impacto que tuvo esa tecnología para el sector de una industria específica, la industria de la música, pero que generó o provocó que hubiera un comportamiento resiliente que demoró una cantidad de años importante en que se cobró la caída de muchas empresas tradicionalmente muy grandes, pero tenemos un servicio actualmente que nos permite acceder de forma legítima por tasas bastante accesibles a producto original. Entonces, eso es lo que debiera tratar de regularse en forma más bien pacífica y no tratar de esperar múltiples juicios, aunque ya empezó esa carrera que reproduce un poco el fenómeno que se asoció cuando apareció Napster en el inicio de la década del 2000, ¿no? Así que hay que repensar qué estrategia vamos a tomar para resolver este tema. Respecto a la valorización de las obras que son creadas por esta tecnología, ofrece esta situación de su aparición tanto oportunidades como desafíos, porque la primera oportunidad es que se pueden generar múltiples propuestas, pero eso también puede generar una saturación del mercado y que la audiencia respectiva a la que se orienta esa oferta eh, no se interese mucho en tanta cantidad de cosas porque tampoco tiene la capacidad de disfrutarlas y, por ejemplo, les pongo el esquema de las plataformas de acceso audiovisual, que hay múltiples plataformas, pero nadie tiene la capacidad de ver todo lo que hay ahí. Entonces también hay que irse destacando por otro tipo de aspectos, tener mejor calidad de los contenidos, contenido que no sea detectable tan fácil de que está hecho con la inteligencia artificial. O sea, ustedes, por ejemplo, está el caso de si les ofrecen imágenes de seres humanos, fíjense en las manos. Las manos es uno de los mayores problemas de la inteligencia artificial. Los dedos aparecen manos con 6 dedos, las manos que usan joyas aparecen algo distorsionadas, aparecen los dedos fracturados o aparecen los dedos cruzados. Los ojos es otro detalle, el color de la piel, el reflejo de la piel, pero todo eso se va a ir puliendo con el tiempo y seguramente a corto plazo. Así que hay que ir pensando cuál va a ser el valor agregado de ir usando estas herramientas. Y claramente hay multiplicidad de herramientas disponibles que facilitan este escalamiento de nuestras capacidades creativas para ofrecerlas a mayores públicos. Y no es necesario que estemos en grandes centros urbanos para poder hacer nuestra actividad creativa y eso también atrae beneficios tanto a las personas como a la aparición de estas ciudades creativas y la producción de industrias creativas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a resolver una vez que tenemos el producto generado con inteligencia artificial, su valor? Y, ok, le ponemos un precio, pero ¿a quién le distribuimos lo que cobramos por la comercialización de ese producto? Eh, Tenemos el problema de cómo definimos el valor, quién tiene el derecho a recibir lo que se gana por lo cobrado y quién en definitiva es el responsable de lo creado. ¿Es el que dio la instrucción, el desarrollador del sistema, ambos a la vez, o hay una entidad que decimos es una herramienta de inteligencia artificial al que hay que depositarle este cobro? No está resuelto, ¿ya? Y como les digo, hay que sentarse, pensar bien el riesgo de saturación de mercado, porque si llenamos de fotos que son fácilmente reconocibles, que no son originales, que no hay un factor humano importante ahí detrás, eso va a ser desechado y no va a pasar mucho tiempo eh, antes que la gente inclusive lo rechace, no le agrade. Entonces, ¿para qué invertir tiempo y recursos en generar algo que no va a tener un interés de parte del consumidor? Entonces, tenemos distintas etapas que nos llevan a tratar de
generar nuevos modelos de negocio o distribución. Aquí entonces no solamente hablamos del negocio, sino que también de consideraciones previas al negocio. ¿Cuáles son esas consideraciones previas? Que tenemos que tener muy claros reglas éticas para el adecuado uso de estas herramientas dentro del entorno de las industrias creativas. Primero, esto está generando una natural preocupación de pérdida de plazas de trabajo. ¿Eh? Pero yo creo que ese enfoque pesimista hay que cambiarlo por un optimista de que se van a sustituir plazas de trabajo por otras nuevas que van a recurrir al uso de estas herramientas. O sea, hay una especie de evolución en el área que debiera considerarse como positiva y que va a requerir capacitación y que es el momento en que consideren aquellos que se dedican a esto también avanzar en un escalón más en esta carrera o camino de la creación. Respecto al uso adecuado de la herramienta, también es importante que sea usada de buena fe, que no sea usada con una intención de engañar. Y por eso también se requiere que aquellos que participan en esta trazabilidad desde que ocurre este nacimiento creativo y se quiere entrar con este activo al mercado o a cualquier oferta en distintos sectores, colaboremos todos para que esto sea lo más transparente posible en cuanto a la entrega de información. Efectivamente, es decir, se usó eh, inteligencia artificial para generar esto, se usó en tal proporción que en realidad yo solamente le di una instrucción de base y la inteligencia artificial corrió y me generó la propuesta y a mí me gustó y la usé, ¿ya? Y la asocio a que es mía, bueno, o en definitiva digo, no, yo solamente usé esta herramienta con tanta cantidad de horas de trabajo, es un proyecto que ha durado meses o años, yo fui el que fui puliendo una idea desde el punto de vista de la expresión concreta que quería darle, hice borradores, modifiqué mil cosas, en definitiva fue solo un uso como que yo hubiera usado un lápiz para generar un dibujo maravilloso. ¿Ya? Y evitar también las discriminaciones que se basan en alucinaciones. La inteligencia artificial en este minuto ofrece muchas situaciones en que discrimina información de forma bastante aberrante y que si yo incorporo instrucciones de mala forma o llego a omitir cierta información que es básica para que no se generen decisiones arbitrarias que afecten incluso a ciertas situaciones personales, derechos de terceros, etcétera, la inteligencia artificial va a operar de acuerdo a lo que yo le dé como instrucción. Hay alguien que está rayando la pantalla, le agradecería que no lo haga más para poder seguir en forma tranquila. ¿Mm? Si no le interesa el tema, puede abandonar la sala también. Bueno, y también es importante no perpetuar a raíz de esos sesgos ciertos prejuicios culturales de que, por ejemplo, las actividades creativas asociadas a los pueblos originarios, las sus expresiones culturales tradicionales, etcétera, pueden ser utilizadas sin tener ningún impacto. Hay un tema ahí bastante candente, por decirlo así, de cómo vamos a recurrir a este entrenamiento de estas herramientas sin pasar a llevar también estos derechos colectivos asociados a los intereses de las comunidades y generar innovación social. Eh, no importa, no se preocupe, don Jens Reyes, se entiende. Eh, y también generar pautas éticas que nos permitan establecer ciertas directrices para usos responsables. La raya quedó, no es mía por si acaso, me eximo de responsabilidad desde ahora. Eh, tenemos entonces la tendencia a decir, todo lo resuelve una norma, pero yo creo que más bien estamos en esta discusión que puede tomarnos mucho rato. La problemática de quién es el autor está visible y la colaboración internacional está en curso, pero hay que tomar también medidas prácticas. ¿Cuáles son ellas? Por ejemplo, para efectos de transparencia, las oficinas nacionales de derecho de autor a cargo de registros de propiedad intelectual hemos dispuesto en algunas jurisdicciones, entre ellas Chile, eh, que se establezca un procedimiento de declaración de buena fe por parte de aquellos que solicitan registro. Esto fue a raíz de un caso práctico que se generó en Chile y que fue resuelto en calidad de pioneros en la región, porque fuimos la primera Oficina Nacional de Registro de Latinoamérica que resuelve un rechazo
de una solicitud de registro que incluía el uso de herramientas de inteligencia artificial. Ese fue un caso bien interesante porque hubo una participación muy proactiva con el mismo solicitante y fuimos en la práctica intercambiando preguntas, respuestas y generamos una relación bastante enriquecedora para ambas partes para ir aprendiendo cómo podíamos lograr una solución y llegar también a obtener un registro. En ese caso, no fue positivo el resultado para el usuario, pero aprendió que podía llegar a obtener un resultado positivo generando cierta información que era clave para acceder a eso. Y en un segundo intento, así fue. Lo obtuvo a su favor, ese registro. ¿Y cuál es el procedimiento? Es súper simple. Es que un usuario, al momento de intentar una solicitud de registro de inscripción que involucre el uso de herramientas de inteligencia artificial, genera un formulario que nosotros vamos a revisar. Y en el caso de que el formulario acredite todo detalladamente lo que ahí se pregunta, se accede al registro solicitado y en caso de que no se acredite, se rechaza. ¿No? Tan simple como eso y así avanzamos también a un uso transparente de la tecnología y no vamos entorpeciendo, obstaculizando las posibilidades de innovar y sobre todo cuando tiene un impacto social importante. Finalizando, el futuro de la creatividad en esta era de la inteligencia artificial, yo creo que goza de buena salud, no está enfermo terminal como algunos tratan de presentarlo frente a los impulsos de innovación tecnológica, pero sí lo que se va a requerir es que al integrar la inteligencia artificial en el contexto de la industria creativa, ello permita que junto con esa aceleración del proceso se produzca una transformación pacífica de aquellos que quieren seguir trabajando en procesos de generación creativa, no afecte la distribución, sino que potencie no solamente la distribución de ejemplares físicos, sino que también la puesta a disposición en redes digitales y aumente el interés por el consumo de las audiencias, porque también se tiene que vivir de un retorno o una retribución de base para poder inyectarle aire y movimiento a la instalación de mayor cantidad de industrias creativas, sobre todo en territorios aislados que pueden beneficiarse de esto y cambiar la matriz productiva de una forma importante, inclusive incidiendo en el mejoramiento del cuidado del medio ambiente, que la gente no piensa, pero también es el derecho de autor y todas las industrias creativas capaz de generar ese impacto muy positivo en territorios que pueden estar muy dañados o ser también una herramienta muy positiva para la inclusión social. Entonces, esta relación entre asociar, fusionar la creatividad humana y la inteligencia artificial eh, podría estar ofreciendo la consideración de estar frente a nuevas formas de expresión artística, pero también va a requerir nuevos modelos de negocio que también sean innovadores para que esto sea atractivo y no un factor que se considere que va a inundar un mercado, que no va a ser atractivo, que no va a llevar asociada calidad porque no tiene esa fuente inspiradora de la sensibilidad humana asociada, sino que es una cosa muy fría e impersonal y que se reproduce en serie y que no tiene ningún atractivo. ¿Ya? Entonces, lo que siempre se mantiene, más allá de la buena salud de los creadores y el sistema, es que se requiere un equilibrio. Y ese equilibrio está en la regla inicial que les mencionaba. Estamos hablando de derechos humanos. Y los derechos humanos están concebidos para proteger la vida pacífica entre todos nosotros y también proteger eh, nuestros regímenes políticos que nos hemos decidido adoptar, entre ellos la democracia. Es fundamental que los derechos humanos sean respetados y promovidos, y esa tarea no puede desconocerse frente a veces ambiciones en que la innovación tecnológica es lo más importante y no la protección de aquellos que son los creadores de todo aquello que alimenta el ciclo de innovación tecnológica con anterioridad inclusive a que estas redes de telecomunicaciones se masificaran como han llegado a masificarse. Y eso incluye no solamente la protección de la creación hacia el futuro, sino que también reconocer y respetar aquella creación que ha surgido de actos generados por nuestros antepasados, respetar su memoria, respetar su diversidad cultural y su patrimonio cultural que ha trascendido a través del tiempo. Con eso en mente, sigo confiando que el futuro de la creatividad solo depende de nuestra capacidad de desarrollo de marcos éticos y regulatorios adecuados que tengan la capacidad de ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a estas nuevas realidades
y promuevan la coexistencia armoniosa entre nuestra creatividad, ya sea esta humana o artificialmente apoyada, pero un apoyo que sea solamente una herramienta y que no sea de forma autónoma para la herramienta. Entonces tenemos un escenario que se compone de simbiosis creativa, este equilibrio fundamental, que consideramos y respetamos nuestra diversidad cultural, porque justamente ahí radica la calidad en lo que tenemos la capacidad de reflejar nuestra diversidad y por qué somos diferentes en un contexto cada vez más globalizante, y requerimos marcos adaptativos para que ese sacrificio, ese esfuerzo que involucra cada creación, sea nuestra fuente permanente de supervivencia, pero también se mantenga un respeto a nuestra propia identidad e inspiración propias. Con eso, les agradezco la atención y quedo disponible a sus preguntas. Muchas gracias, Claudio. Terminas con esa imagen de Puerto Montt, ¿cierto? Justamente, Exactamente, que ha sido muy cuestionada polémica. también, Sí. muy polémica, sí. Claudio, interesantísimo escucharte. Creo que nos hiciste un barrido muy profundo y también técnico, que muchas veces nos faltan estas herramientas técnicas para poder también tomar decisiones. Así que agradecer tu claridad también en la exposición. Antes de abrir el micrófono a las preguntas, me gustaría que tú pudieras distinguir o aclarar dos conceptos previos antes de lanzarnos con las dudas, ¿ya? Lo primero, si pudieras dar más ejemplos de los tipos de activos que tú empezaste comentando que era súper importante definir qué activos generamos nosotros como creadores, como agentes, ¿ya? Entonces, que nos des ejemplos de eso y luego, ¿qué diferencia hay entre derecho de autor y derechos conexos? Eso, Bueno, para empezar la conversa. intenté en la exposición ser lo más simple desde el punto de vista así, global, para no entrar en tanto detalle técnico, pero la pregunta que tú apuntas justamente es la base de ya empezar a desmenuzar esto a nivel técnico. ¿Ya? Yo siempre he ocupado el ejemplo de un arbolito en un lindo campo con un cielo azul, pero ese arbolito tiene frutos rojos a un lado y verdes al otro. El sector creativo puede generar, con la savia del conocimiento que alimenta este árbol, que es el intelecto humano, dos tipos de frutos. Los rojos, que son los asociados a la creación y que van a estar protegidos por derechos de autor, que ahí entran las obras literarias, las obras artísticas y las obras científicas. Y ejemplo de eso son los textos educativos, un cuadro de un pintor o una pintora que se expresa por esa vía, o también desarrollos como los programas de computación, que eso es bastante sorprendente para la gente que se instruye en este sector, porque lo asocian como que generalmente deberían estar en el otro sector del arbolito, que son los derechos de propiedad industrial. ¿Ya? Y el otro sector de la propiedad industrial, que serían esos frutos verdes frente a los rojos, se encuentran las marcas comerciales, la protección de los inventos que están protegidos por patentes y otro tipo de activos que serían, por ejemplo, los diseños industriales, los circuitos integrados, el diseño de esos circuitos, las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y otros activos. Entonces tenemos primera imagen, arbolito con frutos divididos y que atienden o son atendidos distintos servicios públicos desde el punto de vista registral. Desde el punto de vista registral, los servicios públicos competentes son, en el sector verde, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, que se nos conoce habitualmente como el INAPI. ¿Ya? Ellos, la particularidad que tienen respecto al registro que otorgan es que ustedes se enfrentan a un registro que es de carácter constitutivo de los derechos de propiedad. ¿Qué significa eso? Que si ustedes quieren tener el derecho de propiedad sobre el respectivo activo, tienen que solicitar el registro ante este organismo, el INAPI, y además este tiene que concedérselos. Si se los rechaza, no obtienen la propiedad. Si no hacen la solicitud, no obtienen ninguna propiedad. Es un requisito para acceder a la propiedad del activo que hagan el registro. Primer punto es ese. Segundo, el alcance territorial de ese registro.
es solamente a nivel nacional. Si ustedes quieren obtener la misma protección sobre ese activo en materia de propiedad industrial, tendrán que solicitar el respectivo registro en cada país que quieran instalar ese activo para su comercialización. ¿Ya? O sea, si quieren que una marca comercial asociada a su activo sea respetada en Argentina, tendrán que solicitar su registro equivalente al nacional en Argentina y en todo otro país que ustedes deseen operar. ¿Ya? Eso se ha ido facilitando de cierta manera con ciertos tratados internacionales que ya está Chile siendo parte de esa estructura de arquitectura internacional normativa, pero siempre implica un gasto por cada país que yo quiera ir a proteger el activo. ¿Ya? En segundo término, el registro que tenemos nosotros no es constitutivo de derechos, sino que solamente es declarativo de los derechos. ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes crean una obra intelectual protegida por derecho de autor o alguna otra producción intelectual que va a ser protegida por los derechos conexos, el registro es voluntario. ¿Y por qué se habla de declaración entonces? Porque si ustedes quieren usar el registro, a pesar de que no es obligatorio, obtienen una ventaja. Y esa ventaja es que se va a aplicar una presunción que conecta a quien tiene asociado el registro a su nombre, en que vamos a presumir que eso efectivamente es cierto. ¿Qué efecto tiene esto? Genera facilitar certeza, jurídicamente hablando, cuando nosotros queremos negociar ese activo formalmente ante terceros. Y parece esto algo absolutamente excesivo para el mercado chileno, pero resulta que no lo es, porque cada vez se ven más casos en que la gente propone ciertos desarrollos creativos y se encuentra primero con que me copiaron la idea, queja frecuente. Segundo, no, es que yo esto se lo propuse a esta persona y encontró que era súper entretenido, importante, creativo, pero le salía muy caro y después me encuentro que la misma persona a la que yo le vendí el proyecto o se lo ofrecí, lo hizo con otro. ¿Ya? Ahí es, me plagiaron la obra. ¿Ya? Pero resulta que ni las ideas son protegibles en sí mismas, sino que es el detalle que yo tengo la capacidad de incorporar a esa idea para expresarla de una forma que solamente a mí se me puede ocurrir o se puede asociar a mi prestigio, experiencia como desarrollador creativo. ¿Ya? Entonces, todo eso va alimentando una situación de pérdida de oportunidades por no usar estas herramientas que están disponibles. Y segundo, se pierde la oportunidad de defender ante posibles ataques el activo que yo quiero proteger. ¿Y cómo se establece esa defensa? Que ustedes a través del registro están preconstituyendo un medio de prueba que esencialmente dice que ustedes son los dueños de esa obra. ¿Ya? Y eso es lo que les van a pedir en tribunales. Entonces, eh, para ir cerrando, este arbolito entonces tiene toda esta gama de frutos que pareciera que se protegen en forma separada, pero no. Ustedes pueden encontrar que se pueden combinar y por eso yo quise ser reiterativo en la presentación de que ustedes tienen que definir, ustedes son los dueños de estructurar una estrategia. Y esa estrategia, lo primero que debe considerar es, bueno, yo tengo esto, este es mi fuerte, este es el fruto de mi esfuerzo. Por eso yo hablo de estos frutos de colores. Es el fruto de su esfuerzo creativo. ¿Dónde van a invertir más fichas para protegerlo mejor? Y eso pueden elegir un par de manzanas rojas, combinarlas con un par de manzanas verdes y ahí definen todos los tipos de herramientas de protección que quieren usar. Les pongo un ejemplo. Ustedes hacen un videojuego. El videojuego se ve muy interesante, puede tener matices de obra audiovisual, de programa de computación, pero también va a tener que tener una relevancia en un mercado, va a tener que tener una identidad en el mercado. Y ustedes dicen, ya, ¿cómo lo doy a conocer? Bueno, con el título, sí, perfecto, pero eso ya está protegido por derecho de autor. Pero yo quiero tener una empresa que va a dedicarse al desarrollo de estos videojuegos y va a colocarlos en el mercado. Entonces, ya, ¿y cómo vamos a denominar a esta empresa? Bueno, vamos a hacerla reconocible por una marca comercial. Entonces, los derechos de autor los protegieron en el sector rojo, que está administrado por nosotros, desde el punto de vista registral, pero la marca comercial la fueron a buscar al INAPI. ¿Ya? Y en ambos sentidos tienen protección.
Y hay elementos de protección que pueden estar fuera de ese árbol. Por ejemplo, si ustedes quieren distribuir o poner a disposición por redes digitales, puede ser muy importante que saquen los nombres de dominio asociados a cada producto, a cada activo. Si ustedes tienen un videojuego, bueno, adquirir el dominio que sea igual al título del videojuego. También tener una página web asociada a lo que ustedes son capaces de ofrecer en el mercado. Y esa página web, llevar, por ejemplo, el nombre de la marca que tienen, tratar de adquirir el dominio que sea análogo o lo más cercano a esa denominación. Entonces, tienen toda una gama, un abanico, un naipe que pueden recorrer como ustedes estimen conveniente. Y por eso les recomiendo esa estrategia, porque algunos se obsesionan con recurrir a una parte del árbol, se gastan la plata que no tenían o viven interesados en buscar ese tipo de protección, considerando ese gasto que es quizás es excesivo en un comienzo, o buscan financiamiento con terceros, que lo primero que le dicen, pero ¿por qué esta parte es tan cara? Si tú quieres proteger esta otra. Y lo que se me olvidó mencionar, que los derechos de autor, cuando ustedes tienen el registro, la gran ventaja que tienen es que al registrar en Chile o en cualquier país que es parte de los mismos tratados que en Chile, tienen protección internacional. No se requiere estar registrando país por país. Entonces, cuando ustedes ven los precios ridículos que se cobran por derecho de autor versus los que son por propiedad industrial, si quieren hacer una estrategia internacional, eh, yo les diría, tómense un respiro, analicen las cosas con calma y puede ser que por derechos de autor tengan un impacto mucho más rápido en la liberación del activo para comercializar que esperar un ciclo de obtención de activos registrados en distintas entidades, que es súper legítimo que lo estudien, que elijan lo que sea más conveniente financieramente para su iniciativa y no dejen de olvidar este punto. O sea, no dejen de recordar, perdón, que lo importante es, vean qué fruto les conviene más, la combinatoria posible y el gasto final. Y ahí definan. Pero para esa definición yo les recomendaría también que se asesoren, no es un comercial para mis colegas, pero con abogados especializados. Obviamente yo solamente llego a esta parte, doy asesoría general, así que no piensen que el departamento genera un seguimiento a proyectos, ni mucho menos, ni si tienen un problema judicial de que alguien les copió algo, nosotros intervenimos. Nosotros solamente damos orientación general. ¿Ya? Y por lo mismo, la recomendación es que ustedes busquen asesores especializados, pero no gente que les diga, no, si yo esto lo conozco, esto es mi fuerte. No, que tengan conocimiento de las leyes aplicables, que este es un tema sumamente legal y también tendrán la posibilidad de asesorarse con gente que complementariamente sepa el mundo de la producción, de la conexión con los negocios o la internacionalización. Son mundos súper distintos uno del otro, pero se necesita un trabajo colaborativo con todo ese tipo de trabajo interdisciplinario. De lo contrario, todos estos proyectos pueden ser muy artesanales y pueden ser muy sangrientos desde el punto de vista del recorrido que ustedes quieren hacer, y lo ideal es que no sea así, sino que sea una cosa pacífica y que los motive a seguir en el camino en forma más o menos regular e idealmente en forma permanente. ¿Ya? Así que eso yo creo. Y lo que me faltó contestar, Perfecto. diferencia entre derechos de Dale. autor y derechos conexos. Derecho de autor es el derecho que protege los derechos asociados al acto creativo de un ser humano que hace una obra intelectual. Esto es, protegemos a aquellos que están vinculados a la actividad de generación de la obra, generación de la creación. ¿Ya? Un segmento, entonces, sujetos que generan obras. ¿Qué tipo de obras? Literarias, artísticas o científicas. Y hay otro gran grupo de sujetos que sus objetos protegidos son diferentes y están todos orientados a la difusión de la obra creada por estos otros señores que la generaron. ¿Cuáles son ellos? Están primero los artistas, que interpretan o ejecutan las obras de otro. Primer efecto de la intervención de los artistas con sus prestaciones artísticas. Ellos no son creadores, ellos hacen prestaciones, ¿ya? Y esas prestaciones, por muy creativas que sean, siguen siendo prestaciones, no generan una obra, sino que toman la obra de otro, con su autorización, por supuesto, y la acercan al público en un primer escalón. Luego vienen los productores de fonogramas, que son más bien los productores de grabaciones de sonidos o de música y otros sonidos.
ellos se acercan a un segmento mayor lo que han sido capaces de interpretar o ejecutar los artistas. Primer escalón, segundo escalón. Y el tercer escalón que reconoce la ley de propiedad intelectual es los organismos de radiodifusión. Y ahí están los organismos de radiodifusión, son las radioemisoras y los canales de televisión abierta. ¿Ya? Eso por una segmentación que tienen que también considerar que la Ley General de Telecomunicaciones aborda de distinta manera aquellos que tienen concesiones de radiodifusión con aquellos que son de carácter limitado, como los canales por cable, y Internet aquí no está con ningún titular reconocido por lo que hace. ¿Ya? O sea, una empresa de telecomunicaciones dedicada a la distribución de señal de Internet no tiene aquí ningún derecho por el lado de los conexos. Entonces, ambos se apoyan y lo que generan es una masificación de la creación para que sea más conocido por una audiencia cada vez mayor. ¿Ya? Todo lo que hemos visto con inteligencia artificial, con la distribución digital, con la puesta a disposición, eso va asociado a la aparición de este otro sector, que es la de tecnología, medios y telecomunicaciones, pero que tiene regulación en la Ley General de Telecomunicaciones y otras especificidades, por ejemplo, por área de actividad, la pueden encontrar en las leyes sectoriales especiales. Perfecto. Muchas gracias, Claudio, por tu súper aclaración. Mira, estábamos revisando el chat y bueno, además de agradecerte, varias personas te mandan agradecimientos y saludos. Hay dos preguntas. Una de Karina. Veo que alguien también levantó la mano. Voy a empezar por la de Karina, luego Joaquín, te levanto, o sea, te abro el micrófono y ahí luego vamos cerrando. Karina dice, muchas gracias por la especificación. Desde lo que acabas de describir, al tener un proyecto, ¿conviene previamente a ofrecerlo y o venderlo, declararlo en el RPI? A ver, la Dice recomendación Karina, práctica, si dale. no quieren incurrir en gasto, a mí siempre me preocupa eso porque yo sé que siempre es como el factor importante a considerar. Lo que pueden hacer, igual les puede salir costo, pero lo que se recomienda antes de abrir la boca siquiera, más allá de decir, oye, tengo un proyecto interesante, te puede interesar, hasta ahí llegan. Pero para mostrarles el proyecto, tengo que hacerte que firmes previamente a que yo hable contigo lo que se llama un acuerdo de confidencialidad, que habitualmente los que se mueven en mercados anglosajones, por ejemplo, o internacionales, se conoce como NDA o Non-Disclosure Agreement, ¿ya? Que es un acuerdo de confidencialidad que se pacta previo a hablar y mostrar cualquier cosa. ¿Ya? Y eso mantiene una obligación de secreto para todos los que estuvieron ahí. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben que este proyecto aparece después ejecutado por otro, que es su competencia y todo eso, bueno, ustedes le enrostran a la persona, oye, tenemos este acuerdo, un incumplimiento, hay un daño, te voy a demandar. ¿Ya? Mientras que de lo contrario, están en el escenario de, lo hizo otro, me plagiaron, ¿qué hago? Bueno, van a tener que ir a tribunales, demostrar todo esto, que efectivamente no solamente es una idea, sino que era su proyecto, que su proyecto se expuso, que había imágenes que están copiadas, pero eso es mucho más engorroso y bastante incierto que les pueda ir bien o que les pueda ir mal. O sea, dependerá de una cabeza o de otro ser humano que es un juez que con conocimientos muy limitados tiene que resolver este tipo de disputa. Entonces, para hacer las cosas con calma, la recomendación es formalicen, formalicen, formalicen. ¿Ya? Y una forma de formalizar también es que registren los proyectos en el departamento que tengo a cargo, pero eso, como les digo, va acompañado de estas otras opciones que pueden ser por fuera consideradas, pueden ser conseguido modelos o formatos de estos acuerdos. Hay múltiples formatos dando vuelta por Internet y pueden adecuarlo a la realidad de la situación. Yo recomendaría eso. Pueden ustedes, de acuerdo nuevamente a una estrategia, decir, voy a hacer firmar solamente un acuerdo de confidencialidad o voy a tener registrado previamente mi proyecto y además voy a hacer que me firmen un acuerdo de confidencialidad. Yo creo que ese es el escenario más eh, rígido que los blinda mejor, pero no es el único. ¿No? Perfecto, gracias, Claudio. Vi que estaba Joaquín con la mano levantada, pero se me perdió en la pantalla. No sé, Joaquín, si estarás por ahí. Sí, aquí estoy. Joaquín, ahí está, dale.
Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Tenía la duda sobre, quiero hacer un concierto y y el autor de estas obras, el compositor, murió hace unos años. Tengo entendido que son 70 años para que estas obras sean de dominio público. Entonces, ¿cuál es el conducto regular para que yo pueda interpretar estas obras musicales sin tener problemas? A ver, el conducto regular usted mismo lo dijo, la cantidad de años que tiene que considerar para el uso libre, ¿ya? Y ese uso libre es desde el momento de la creación, tome toda la vida del creador como primer plazo a considerar y agréguele el número de años que sobrevivió la familia, algún heredero, etcétera, a ese autor que ha fallecido. Esos son 70 años. Entonces, durante esos 70 años, usted igual está obligado a pedir autorización. Si pasaron los 70 años, usted puede usar libremente esa obra sin tener que pagarle nada a nadie, ¿ya? Pero si está dentro del periodo de protección, tiene que tener autorización para la ejecución de las obras. Y en este caso, ¿a quién sería la autorización? Al titular del derecho, al autor originario, si está vivo, o al autor cuando ya ha fallecido, son sus herederos. El problema práctico que hay ahí, y ahí hay que ser bien honesto, la gente no tiene un hábito, y también eso hemos tratado de luchar durante el tiempo, en cuanto a registrar sus posesiones efectivas y en el caso que intentan registrarlas, no incorporan estos activos que son activos que se pueden poner en valor desde el punto de vista de generar un valor aproximado, cuánto es el estimado en el mercado, sin tratar de defraudar al fisco también, porque esto se define ahí si pagan o no impuestos. Entonces, pero se ha avanzado y la gente está cada vez más consciente de que debe incluir en las posesiones efectivas, en el inventario correspondiente, el activo que son una o 100 obras o lo que fuere, y les pone un valor a cada una. En función de eso, una vez que obtienen la posesión efectiva, vienen acá y la registran. Y nosotros tenemos un registro que se lleva en ese sentido. Así que con eso se facilita la trazabilidad y que también se pueda establecer ese contacto entre aquellos que están interesados en usar las obras y que ese uso sea pacífico, que no genere conflicto. Muchas gracias. Perfecto. Pues nada, Muchas gracias, Claudio. Claudio, para ir cerrando, ¿dónde podemos obtener más información? Si quisiéramos conocer más, entender más, cuáles son los pasos a seguir, ¿dónde tú nos sugieres que vayamos a revisar? a ver, Y fundamentalmente podemos dejarlo acá en el chat también. nuestra información, yo les voy a mandar acá Eso, perfecto. el enlace para que lo tengan. Ahí se va a ir volando. Esa es nuestra página. Espero que les haya llegado a Perfecto. todos. Ahí está descrito los Propiedad servicios, intelectual. ahí encuentran los formularios que pueden descargar. Son formatos sugeridos, ¿ya? No es Ujú. algo rígido. Ustedes los pueden adaptar a todo lo que quieran regular, pueden agregarle cosas, pueden quitarle cosas. Lo importante es que tengan un respaldo básico, a pesar de que nos odiaron algunos colegas abogados en algún minuto por poner esto a disposición. Yo creo que también es un deber de inclusión social que hay que facilitarle la vida a los creativos para que puedan sobrevivir de estas relaciones y por lo menos lo básico que lo puedan cubrir en forma autónoma, ¿no? Para que no tengan que andar preguntándole a tanta gente y incurrir en gastos innecesarios ya a esta altura de la vida. Así que ahí tienen una diversidad de formatos. Vamos generalmente revisando estos formatos en la medida que hay gente que puede requerir algunas cosas muy especiales. Eh, y cuando también tienen dudas sobre estos formatos, si requieren algún tipo de precisión o acompañamiento, también nosotros podemos dar orientaciones muy básicas, ¿ah? Les reitero, cuando ya son casos muy de laboratorio, ahí nosotros les decimos, bueno, nosotros no podemos intervenir acá porque ya casi es una asesoría personalizada de hacerles un traje a la medida y no es la idea. Buenísimo. Bien, hemos llegado siendo la 1:20, estamos un poquito pasados, pero la conversación estuvo muy interesante y muy buenas preguntas también para poder ir aclarando y bajando también a casos concretos todo lo que tú nos compartiste hoy día. La última pregunta que comentan acá dice, ¿cómo podemos aplicar a esas asesorías básicas? ¿En la misma página pregunta? En la misma página existe ahí
orientación que define un correo electrónico donde ustedes pueden dirigir sus consultas. Así que ahí está Eso. disponible y como les digo, lo importante es que primero que cualquier tipo de iniciativa que tengan de consultar, revisen todo lo que dice la página. Porque ahí, sobre todo lo que la gente no revisa, es los términos y condiciones de servicio. Y generalmente uno dice, no, pero ¿para qué lo voy a revisar y todo? Pero ahí se entiende mucho más claro los procesos. ¿Ya? Hemos ido incorporando hasta imágenes con flujo de procesos para que se entienda así como más fácil. Pero obviamente eso requiere harto tiempo y recursos y nosotros somos medio franciscanos para nuestra realidad presupuestaria, así que estamos tratando de hacerlo mejor con alambritos, pero se avanza igual y tratamos de estar en todas las oportunidades posibles de difusión, de acompañamiento y todo lo que necesiten. Así que encantado de haber participado y muy Bien. agradecido de la oportunidad. Muchas gracias, Claudio. Yo creo que nos dejas con un montón de contenidos nuevos y como tú recién dices, hay que estar informado. Entonces creo que también esto apunta justamente a eso, a tener más herramientas, más información para hacer el trabajo desde la creatividad de una mejor manera. Así que profundamente agradecida, Claudio, por tu tiempo, tu generosidad. Gracias también por los contactos aquí que nos dejaste y esperamos que todos los que han estado aquí participando activamente les haya servido. Y cualquier cosa, seguimos conectados nosotros al correo y nos vemos en el siguiente encuentro online, que va a ser en diciembre, y vamos a estar hablando sobre mapeo de activos creativos y culturales de los territorios de la red nacional. Eso, Claudio, muchas gracias por todo. Saludos a todos los que están acá y nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron y que tengan un feliz fin de semana. Igualmente Chao, para ti. chao. Chao, chao.